Adelisa dice que no está satisfecha sexualmente y me da mucha pena mi pareja y dejarlo. Él tiene 38 años. Él está enfermo y tiene síndrome de ¿qué dice? Acromegalia y es violento. Tengo 3 hijos pequeñitos de 8, 6 y 1 año y medio. Y dice 1 año y medio meses, y eso me da rabia y mucha tristeza, pero además a veces tiene ganas, tiene cólera con sus hijos y también la pareja, porque le tiene miedo. La verdad es que no sé lo que es acromegalia, pero puedo buscar. Cuando hay miles de cosas que no sabemos, nunca tienes que tú ponerte, sentirte mal porque no sabes algo, no. Está bien, no sabemos, pero aprendemos. Ya vamos a ver qué significa acromegalia. Un nombre medio raro que nunca lo escuché. Acromegalia, acá está. ¿Qué significa? Acromegalia es un trastorno que se manifiesta en los adultos, en que dice la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. La acromegalia es causada, dice, no se sabe finalmente. O sea, lo que está diciendo es que él es muy grande, acromegalia, ¿estás diciendo eso? Quizás sus órganos genitales también son muy grandes, quizás estás diciendo eso. En todo caso, mira, lo importante, acá hay varias cosas. ¿Por qué le tienes miedo? Porque es muy tosco cuando hace el amor contigo o en general, porque si no le dirías, mira, amor, me siento mal y entonces tengo miedo de que me penetres y entonces vamos a buscar un doctor. Tiene que ser un médico, no podemos ser nosotros, pero sí puedo decirte del miedo. El miedo, ¿por qué le tienes? Porque una persona que no le tiene miedo le diría, no, me causas temor, o de repente eres muy grandote, me causas temor. Pero acá hay un miedo que tú tienes. Ese miedo no es por él. Ese miedo tiene que ver con tu infancia, como todas las emociones. Entonces, tienes que preguntarte por qué razón tienes ese miedo. Hay que seguir la línea. Así como cuando hay un problema de, por ejemplo, de que el agua se sale, el gasfitero va siguiendo, dice, por dónde viene el tubo para ver la parte que está rota. Igual, nosotros tenemos que investigar. Ese miedo lo tenías de joven, cuando eras adolescente, lo tenías. Primero, cuando empezó el miedo por él. Quizás gritó una vez y te movió el miedo porque él ha destapado el miedo que tenías. ¿Cuándo lo destapó? ¿Cuándo? Por eso es importante que los muchachos estén en terapia y jóvenes también. ¿Por qué? Porque ahí conozco, por ejemplo, si a mí, mi padre o madre me daban terror y yo voy a la terapia, yo ya sé que tengo ese miedo. Entonces, ya lo tengo más controlado. Viene alguien a gritarme y le digo, oye, no me grites porque tú me das miedo, porque tengo miedo por mi padre o mi madre, pero no por ti. Entonces, cuando están en terapia son más fuertes porque ya se conocen. Es como que cuando tú dices, no, por favor, con este brazo no cargo porque lo tengo mal, se acabó. Si no, te sientes mal de que se te caiga el brazo. No, uno tiene que saber sus debilidades. Cuando ya yo manejo mi debilidad, ya no es debilidad. Hay que reconocer, sino que a veces también los miedos no nos permiten. Por eso es importante que a los niños, 5 años, se les haga una evaluación completa. ¿Para qué? Para ver qué está fallando y poder decirle al padre, estamos a tiempo, todavía no lo trates así o así tiene que ser. Eso es importante. Si se pasó, no importa, en la adolescencia, porque ya viene 11 años, 12, ya se viene el huaico. Si hay emociones van a ser fuertes, negativas, van a salir de una manera brutal. Hay que ponerlo.
No importa que no quiera, pone su cara larguita, a los 11, 12 años todavía podemos asesorarlos y llevarlos. Entonces ya la terapeuta le dice, mira, tienes este problema, la mamá también empieza a controlarse porque no es lo mismo tener un hijo pequeño que un adolescente. El adolescente nos da muchas frustraciones, ya no nos reconoce como maravillosos, ya se empieza quiere ser él, entonces nos contradice, etcétera. Y si no, lo pones a él, dile, dame gusto, vamos a que te hagan una evaluación. No importa que no quiera, pero ya le están diciendo los problemas que tiene. Entonces ya cuando después se presenten, él va a recordar. En este caso, tú tienes que hacer tu propio recorrido. ¿Qué pasó? ¿Cuándo apareció el miedo por él? Porque cuando te has casado y has estado enamorada de él, no tenías ese miedo, si no, no te hubieras casado. ¿Cuándo se destapó? ¿Cuándo detonó el miedo? ¿Un día que gritó? ¿Qué pasó? Un día que de repente te dijo, nos encontramos, o anda a la casa a las 7 y tú que estabas con tu mamá o en la calle, te pusiste, porque llegaste tarde y él te puso una caraza y tú sin darte cuenta regresionaste a la infancia y era como que estaba tu padre o madre allí, pero no te diste cuenta y te asustaste. ¿Cuándo fue? Luego, recordar tu juventud. ¿Cómo fue? ¿Tenías miedo con algún otro enamorado? ¿Qué pasó? Y entonces llegamos a la adolescencia, anda rastreando, como anda siguiendo el cordón del desagüe para ver a dónde está la rotura. Y vas a llegar a la infancia y entonces te vas a dar cuenta de dónde viene. Ah, mi papá gritaba, no recuerdo porque felizmente, digo, hay una amnesia infantil y los niños no recuerdan porque ya saben ustedes que las emociones son enormes. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá y mi papá los he visto como diablos. No lo recuerdo, pero tienen que haber sido así conmigo. O he podido ver cómo eran con mis hermanos. De repente conmigo fueron maravillosos, sí, pero de repente eran maravillosos porque tú te portabas bien, porque estabas asustada, porque no querías que te ocurra lo mismo que tus hermanos, pero la niña se asusta cuando ve que maltratan. Entonces, cuando llegues a esa conclusión, ya, este miedo no es por el marido, no es por él. Entonces ya puedes hablar con él y puedes decirle, mira, me he dado cuenta de que ahí hay dos líneas de trabajo. Una es hablar con el marido. Mira, yo te tengo miedo. ¿Cómo voy a poder disfrutar sexualmente contigo si te tengo miedo? Ahora, también hay otra línea de trabajo con él, eso es otra, pero contigo tienes dos líneas. Primero, ver dónde es que aparece tu miedo y poder decirle, ya me di cuenta que a mi madre o padre le tenía miedo, o seguramente le tuve miedo porque a mis hermanos era mi mamá terrible, mis hermanos cuentan, quiere decir que yo he visto y me ha asustado, pese a que yo me he portado bien porque estaba con miedo. Muy bien. Luego, contigo tienes otra línea. No te vas a quedar en que qué malo era, porque todavía sigues acá con el miedo. El miedo del pasado lo tienes acá. Pero hay que ir reduciéndolo. ¿Cómo? Ese miedo es de niña, pero ¿cómo lo voy a reducir? Lentamente. ¿Por qué tu papá o mamá era así? ¿Por qué? Ahí tienes para ver, mi mamá se asustaba con mi papá. A ver, voy a ver, mamá, ¿cómo era tu mamá? O con las tías averiguas. Mi mamá era calladita porque su mamá era calladita y su papá era un demonio. Y entonces ella se casó, como era como su mamá, se casó con un demonio y se asustaba. Pobrecitos, no quisieron hacerte daño, pero mira que tu mamá estaba aterrorizada y tu papá gritaba. Entonces, tu mamá era como tú, que se asustaba. Entonces luego pasamos a tu papá. ¿Qué pasó con tu papá? Acuérdense siempre, esto no es para justificar, pero es para entender. La rabia es pedida de amor, es dolor que no fue calmado en la infancia por su mamá o papá. Entonces, cuando viene un hombre como León, es porque no les han dado ternura. Entonces, no te digo que estés con esa persona ni que tú eres su terapeuta. Cada uno tiene que ver su terapeuta. Yo no me caso para empezar a descubrir que resulta que viene a atacarme por su mamá. No, lo entiendo. Y le tengo que decir, ¿vas al doctor o no? No va, chao. Eso no quiere decir que me voy a convertir en su víctima para ser su terapeuta. No, eso no.
pero tengo que entender a mis hijos decirles y prepararme yo para ver por qué razón no me puedo separar de alguien así que no quiere hacer terapia, porque acá no estamos, nadie está para sacrificarse por otra persona, salvo por nuestros hijos. En ese sentido, ¿no? Porque pueden haber otros sacrificios, si el marido se enferma, eso es otra cosa. Pero no voy a estar no voy a estar soportando porque su mamá o su papá, no, no, no. Le explico a mis hijos, tú vas al doctor, no vas, chao compadre. Porque si no, ¿cómo es eso? O sea que de repente él tiene, el brazo se le mueve y entonces o le da locura y me da trompones porque se loquea y voy a tolerar. No, no. Uno tolera a los hijos, pero a nadie más. O a mis padres porque están viejitos y se ponen rayados. Eso es otro cantar. Entonces, hay que ver en él, que él vea, seguramente hay algún problema que tiene, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tú vas investigando. Uno, ¿por qué tú que estás viendo este programa, por qué no vas a investigar sobre tu vida si no tienes otra vida? Si te llamas Betty, ¿hay otra Betty? Como tú, ¿hay otra? Si te llamas, no sé cómo te llamas, el nombre que tienes, ¿hay otra? Como tú, eres la única. Entonces, tú, por ejemplo, el alma, las cosas que tenemos dentro es más importante que la ropa. O sea, mañana me van a poner un sapo acá me van a poner una cucaracha y voy a seguir. No, lo que he recibido de mis padres es que también me pueden abrigar, me pueden dar mi saquito lindo, pero me han clavado una cucaracha, me han asustado, por eso voy a caminar así. No, señor. O me voy a quedar la vida lamentándome, ¿por qué mi mamá me hizo así? ¿Por qué me pusieron la cucaracha? No, tengo que ver cómo me la saco y cómo soy mejor para mis hijos, para no colocarles cosas feas. Entonces, tú tienes que investigar sobre ti, y te estamos dando el modelo. Cuando yo hablo con alguien, por eso no damos consejos, tú ya sabes como terapeuta. Ojalá que pasen los años y seas mi colega. Pero a muchas pacientes tengo yo, que son mis colegas ahora. Y más cuando ya van poniéndose mayores, por supuesto que sí. Siguen trabajando, estudian en la noche. Algo, otro día vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Bueno, entonces ya te resolví. Ahora, en cuanto a la acromegalia, que es ponerte como gigante, y yo no sé si eso tiene que ver con los genitales también de él, y entonces quizás te duele cuando te penetren. Eso es un problema que tienes que verlo con el doctor, ¿no es cierto? Porque claro, de repente no es posible o de repente tienes que ponerte un lubricante. Eso tienes que conversarlo con un doctor. Anda a tu ginecóloga, explícale, y él, o a a una ginecóloga, y ella te dirá quién tiene especialización en eso en la clínica o en el hospital donde vas. Mejor es una ginecóloga. Pero el miedo es cosa tuya. Ahora, cuando tú dices, me quiero separar porque no tengo placer, no tienes, no disfrutas, hay que ver por qué, ¿no es cierto? Porque de repente lo quieres, tienes afecto por él, de repente ha sido respetuoso y de repente recién se ha puesto malcriado, no sé, hay que ver, no se trata, no sé, hay que ver cada caso. Quizás te vienes, quizás no has puesto tanto detalle y entonces te vienes, puedes venir el sábado o el martes y puedes preguntarnos, entra a un taller grupal para preguntar, para cerciorarte cómo se trabaja y de repente te vas a tu terapia individual, vale la pena, tu ginecóloga y tu terapia individual. Uno tiene que buscar, tiene que valorizarnos. Si yo no he visto a mi madre ir a un terapeuta, pero le he visto loquita, rayada ahí, gritando, yo no soy así. Entonces la gente no se quiere, no se estima. ¿Tú cómo quisieras que tu hija se case? Bien armada emocionalmente. Entonces no hay costumbre de ir a un terapeuta. Anda el que quieras, no tienes que venir a la clínica nuestra. Haz donde quieras, pero busca una ayuda. Hay gente, estudiamos años de años en conocer el alma. Entonces, la gente no lo valoriza. En Europa todo el mundo tiene su psicoterapeuta. Acá no. Acá creen que es un gasto extra y la vida se va. Un día de drama, ese día no se recupera. Así es que busca tu apoyo. No tienes, vienes a la terapia grupal. Listo, tenemos sábado y martes.
Listo. Y de a pocos vas a estar bien. Cuando uno está dolorida, está como una venda en los ojos, no puedes caminar bien. Después tienes que producir, te va a ir bien, porque ya no gastas energía en estar amarrada ahí con los dramas.